Vamos a hacer un corto recorderis de lo que fue la enseñanza del domingo anterior, que hace parte de la serie La Iglesia, y ha venido por varios capítulos enseñándonos el Señor cómo ser parte de la iglesia y cómo vivir como la iglesia, porque algunas ocasiones vivimos momentos en los que estamos confundidos acerca de lo que es ser algo y no cumplir con ello. Nadie puede, porque lea un libro de medicina, decir que es un médico. Nadie puede llamarse arquitecto porque sepa de albañilería o porque sepa de construcción. Nadie puede ser ingeniero de sistemas si solo maneja parte de la programación o ciertas capacidades, sino que para poder ser llamado de una u otra forma hay que cumplir unos procesos para alcanzar esa titulación, por llamarlo de alguna manera. Yo no iría donde alguien que se dice ser médico y que solamente lee libros de medicina, porque creo que le haría falta como un amparo, por llamarlo de alguna manera, de una institución, de una entidad en la que podríamos de pronto quizá vivir engañados, o hemos escuchado casos de médicos que incluso operan y son cirujanos y todo eso, y se dan cuenta de un momento a otro que no son cirujanos. Hemos visto cómo hombres han operado a mujeres en cirugías estéticas llamándose médicos, cirujanos plásticos, y no lo son. Hay especializaciones para cada una de esas disciplinas. De la misma manera, el que nos autodenominemos parte de la iglesia también es algo que podría traer a nuestras vidas un poco de confusión. ¿Qué se requiere para estar allí como si fuéramos listados, por decirlo de algún modo, como parte de la iglesia? Lo primero es que nos sujetemos a la Escritura. Y la Escritura dice que solamente Cristo Jesús da salvación y es quien nos da esa entrada a ese gran privilegio que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, encontramos una escritura que dice, para la iglesia, es para la iglesia debe tenerlo presente todo el tiempo, porque alguien que definitivamente no compagina o no le interesa ser parte de la iglesia, seguramente que la Biblia le será por desprecio, o será un libro más de historia. Pero la Escritura dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y hace una pregunta, dice: ¿os no conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y esta pregunta que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Corintios es un golpe frontal ante el ego, ante la división, ante el mal manejo como hombres y mujeres de Dios. Es una confrontación directa al alma, al espíritu de cada persona, porque nos exige que estemos constantemente comprobándonos si realmente somos parte de la iglesia o no. De pronto puede sonar que al yo predicar esto parece que fuera yo quien está haciendo una exclusión de algunas personas, pero no. La misma Escritura nos enseña que hay unos procesos y hay unos principios para realmente ser considerados como parte de la iglesia. Conozco un amigo que tiene una empresa y que allí hacen cursos en altura, y para poder trabajar tienen que llevar un certificado. ¿O no, Gabriel? Nadie se puede montar a más de, creo que sea 1,50 m, no sé si estoy mal con la norma. Después de 1,50 m se considera trabajo en altura. Y muchas empresas no contratan a aquella persona que no tiene un curso en altura. Luego, con su curso en altura, ya le permiten ya subirse a una escalera o colgarse en una cuerda, o trabajar a una altura mayor de 1,50 centímetros. De la misma manera, como hombres y mujeres de Dios, debemos entender que la Escritura nos da las pautas para confrontarnos acerca de que si somos o no parte de la iglesia.
Y ahora, el que sabe que no es parte de la iglesia de Cristo Jesús, tiene solamente una tarea que hacer: arrepentirse de sus pecados, buscar la Escritura, sujetarse a ella y vivir para la gloria de Dios. Porque regularmente toda esta seguridad de salvación se basa en un rito, por llamarlo así, evangélico, que se resumió el evangelio en unas 4 o 5 preguntas, cuando preguntas si sabes que eres pecador, que si quieres ir al cielo, que si quieres repetir una oración guiada allí, más bien en presión. Se pregunta que si oró, la persona dice que sí. Le preguntamos, ¿oraste con fe? Y la persona dice, sí. ¿Fuiste sincero? Dicen que sí. Entonces la respuesta a todo esto es que eres salvo. Pero se sigue viviendo de la misma manera. Se sigue amando lo que antes se amaba. Y las preguntas concretas que aprendíamos la semana pasada eran completamente diferentes, eran completamente distintas. Habíamos hablado acerca de unas preguntas que realmente miráramos si estábamos de acuerdo con lo que el Señor dice. La pregunta sería que si el pecado que antes amabas ahora lo aborreces. Eso es completamente distinta que si sabes si eres o no eres un pecador. Y lo otro, que si queremos ir al cielo, la pregunta sería que si estás dispuesto a tomar el pasaje y a pagar o a rendirte a las condiciones que hay para poder ir allá. Y entender que en el cielo también te vas a encontrar con Dios. Porque a algunos decía en la predicación anterior que quieren ir al cielo, pero lo que menos quieren encontrar en el cielo es al Señor. Y que Apocalipsis 3:20, cuando dice aquí estoy a la puerta y llamo, no está hablando a una persona, sino le está hablando a una iglesia llamada Laodicea. Y está hablando a su iglesia, que está diciendo, tocando la puerta así para que entre, pero como iglesia, no como persona particular, y que entendíamos que este propósito de Dios lo tiene con toda su iglesia. Amén. Entonces hoy con esta palabra, 2 Corintios 13:5, una vez más, pretendo recordarle este tiempo. Se hace necesario que podamos estar examinándonos nosotros mismos para ver si estamos o no estamos en la fe. ¿Por qué? Porque es muy fácil en el camino perderse. Es muy fácil perderse en el camino cuando no tenemos el objetivo claro, cuando no tenemos un mapa, cuando no tenemos una brújula, cuando no tenemos unos principios para seguir. Terminamos fallando, dañando quizás el plan, el propósito que Dios tiene con nosotros, y terminamos siendo reprobados, como dice en la última parte. Y hace la pregunta, probaos, dice, aprobaos a vosotros mismos, y hace la pregunta, no nos conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces se hace necesario que regularmente nos estemos examinando, porque fallamos mucho. Hoy he fallado, ayer fallé, y seguramente mañana voy a fallar una vez más, como hombre, por una opinión, por una percepción. Y tenemos que reconocer nuestros errores, pedir perdón y seguir adelante. Es lo que deberíamos hacer. Entonces, quiero compartir ahora, esta es la cita clave que teníamos de la predicación anterior, pero esta cita, por supuesto, también es la clave para continuar con la predicación de hoy. Quiero leer esta mañana primera carta de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué dice la Escritura? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como un apoyo para examinar nuestra fe, necesitamos tener en cuenta esta palabra que se encuentra, por supuesto, toda la Biblia,
pero esta palabra nos confronta directamente. Primera de Juan 1, de 5 al 9, porque nos reprende de alguna u otra forma, porque está hablando a alguien y le está confrontando. Ese es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? Del Señor. El mensaje que hemos oído de Dios. Pero regularmente hoy no se escucha un mensaje tan claro, tan fiel a la Escritura, porque los hombres no están dispuestos a escuchar a Dios en muchas ocasiones. Los hombres están dispuestos a que le den ánimo, a que le coordinen su vida, que le den pasos para hacer ciertas cosas y que vivan de una u otra manera vinculados a la iglesia, pero de una manera superficial. Ahora, puede que no sea tan superficial porque se trabaja, pero no de acuerdo a la Escritura. Yo experimenté esto de estar todos los días 24/7 sirviendo al Señor de lunes a domingo y con poco descanso, pero sentí en un momento en que estaba agotado en mi vida y que mi relación con Dios empezaba a perderse. Aunque trabajaba para la iglesia, llegó un momento en que no me sentía ya parte de la iglesia, sino como un obrero contratado. No porque me pagaran dinero, yo no recibo dinero por predicar, y de hecho cuando me invitan a alguna congregación se tiene por costumbre esto y realmente deberíamos tenerlo en cuenta porque nadie debería predicar por dinero, sino por el llamamiento santo a enseñar la Escritura. Y dice que este mensaje lo hemos oído de él y os anunciamos, esto es, que no podemos tergiversar el mensaje que ya se nos ha sido entregado, sino que tenemos que esforzarnos por aceptarlo y predicarlo de una manera fiel. Y dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hoy le pregunta al Señor a la iglesia, ¿todavía andas en tinieblas? ¿Vive usted en tinieblas? Porque le estoy hablando a gente, no a las cuatro paredes. La iglesia es conformada por personas. Los templos son construidos con manos, pero nosotros que somos hechura del Señor, somos llamados a ser parte de la iglesia. Pero si tú andas en tinieblas, seguramente a escondidas, guardando cosas, no confesándolas al Señor, sencillamente vamos a ser los reprobados, que dice Primera de Corintios que leímos, donde dice, o estáis reprobados, porque Cristo vive en la iglesia, ¿de acuerdo? Hoy he titulado este tema, está la iglesia, la serie, la iglesia está a salvo. La iglesia está a salvo. ¿Sabe una cosa? Me preguntan frecuentemente si la salvación se pierde. Y he escuchado por mucho tiempo muchas discusiones acerca de este tema, conversaciones largas, y yo he llegado a una opinión personal que quiero compartir contigo. Digo opinión personal, ¿de acuerdo? Y creo que la salvación no se pierde, la salvación siempre estará allí, siempre estará dispuesta. Quien se pierde es aquel que no renuncia a vivir en pecado. La salvación está ahí. Si me preguntas si un pecador no arrepentido se pierde, la respuesta es sí. Creo que es diferente. De hecho, enseñarlo. O sea, un pecador no arrepentido se pierde. ¿Cuál cree usted que será la respuesta? La respuesta es sí. ¿Pierde la salvación alguien que no se arrepiente y no reconoce a Cristo Jesús? Pues no tiene nada que perder, porque si nunca lo ha aceptado y nunca se ha arrepentido, sigue en su perdición, vive en su perdición. Y yo he tratado de resumirlo de esta forma, como una enseñanza cotidiana para que lo tengamos en cuenta. Cuando hace unos días alguien de Insacor 94 me preguntó de la promoción nuestra, querido amigo, coméntame, ¿la salvación se pierde? Mi respuesta fue sencillamente esta. ¿Cuál? Sencillamente, no se pierde la salvación, se pierde quien no se arrepiente de sus pecados y le da la espalda a Cristo y no le acepta en su vida como Salvador, Señor y Creador de todo. Para Él fueron creadas y en Él fueron creadas todas las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, un creyente verdadero andará en luz como un estilo de vida. Un creyente verdadero andará en luz como un estilo de vida. Lo hemos leído porque
Dice la Escritura en esta carta primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 9, dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un verdadero creyente andará en luz como un estilo de vida. O sea, ya no será un esfuerzo, por supuesto que es un esfuerzo, y mientras estemos en este cuerpo mortal, tendremos que vivir luchando contra el pecado, porque esta carne es débil. Y por ahí en mi pueblo decían, cuidado porque el diablo es puerco. Creo que más bien somos nosotros que nos apartamos de esa voluntad de Dios y le oímos como Eva la voz de Satanás y no la voz del Señor. Un creyente tendrá que andar en luz como un estilo de vida. Pregunto a los que se consideran iglesia, ¿anda usted en luz? ¿Vive usted en luz como un estilo de vida? ¿Le cuesta pecar? ¿Se arrepiente cada vez que lo hace? Porque es que la pregunta no es si pecas o no pecas. La respuesta ya la sé y Dios la sabe. Pecas y pecamos. Nos equivocamos, fallamos y lo vamos a seguir haciendo, pero nos deleitamos allí en el pecado. Porque las evidencias, una de las evidencias es esta, debe andar en luz como un estilo de vida. De día, de noche, cuando se ve, cuando no se ve, cuando está en lo oculto, cuando está en lo público, debe andar en luz, como Él andó en luz. Debe vivir en luz como Él vive en luz. Y pregunto, ¿vives en luz? ¿Estás disfrutando de la luz del Señor? ¿Estás mirando la luz de Cristo Jesús o estás embelesado con luces artificiales? Porque hay luces artificiales. Entonces, dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y estamos mintiendo y estamos engañándonos a nosotros mismos porque la iglesia anda en luz. Pero pastor, yo creo que soy de la iglesia, pero creo que ya hoy no soy porque cometí un pecado. La pregunta es, ¿te has arrepentido de él? Si la respuesta es no, sigue en tinieblas. Si la respuesta es sí, y obvio de todo corazón, no presionado, sino cada uno sabe de qué se ha arrepentido y de qué no. Usted no sabe que en mi propia vida he tenido que luchar con decisiones para arrepentirme realmente de ciertas cosas. O usted no ha escuchado esto, sencillo. Después que lo mate, me arrepiento y Dios me perdona. ¿Ha escuchado este tipo de cosas? ¿O lo ha pensado? No, yo le doy un puño y luego que le dé el puño le pido perdón al Señor. Le cuento una historia de mi pueblo. Allá había un padre, un sacerdote de la iglesia católica que él decía pues ser muy devoto y realmente era un hombre que le servía a Dios. Creo que le servía al Señor. Por supuesto tenía sus pecados. No estoy diciendo o aprobando una u otra doctrina. Estoy hablando de su persona. Se esforzaba, pero este hombre un día alguien le irrespetó delante de toda la plaza del pueblo, se quitó la sotana, la puso a un lado, se la dio a una de las que estaban por ahí y miró al cielo, oró y luego le dio un puño a aquella persona. Luego se arrodilló, se levantó, se puso la sotana y siguió adelante. Recuerdo mucho a ese sacerdote, era la iglesia o era el templo donde asistía cuando yo era niño. El padre Rubén. Y el padre Rubén no se dejó irrespetar. Ahora, deberíamos vivir, él ya partió de esta tierra. Pregunto, ¿vivimos así? Y creo que más de lo que nos imaginamos. Creo que más de lo que nos imaginamos vivimos de esta manera. Porque la Escritura dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y el verso 9 dice algo. Se utiliza como una estrategia premeditada para poder seguir pecando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces pecamos y luego vamos a casa y nos arrepentimos. ¿Es este el propósito de Dios? ¿No conocerá realmente el Señor las intenciones de nuestro perverso corazón? La Escritura dice en Proverbios que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso.
Y otra evidencia está en Jeremías capítulo 32 del 38 al 41. Jeremías capítulo 32, 38 al 41 dice lo siguiente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino. ¿Cuántos caminos nos da el Señor? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, le daré y un camino para que teman perpetuamente. Cuando Dios dice perpetuamente, es eternamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré pacto con ellos, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Cuántos quieren a ese Dios? Yo quiero y amo a ese Dios. Pero ¿sabe qué? Mire lo que dice. Nos ha dado a Jesucristo, nos ha dado un camino, nos ha dado un corazón sensible a Él. Y dice para que teman perpetuamente. Entonces, debe haber una transformación en el corazón realmente. Y esto no es por voluntad humana, esto es por voluntad de Dios. Si usted cree que Dios no le ha cambiado el corazón, creo que necesita más tiempo, quizás de rodillas delante de Él. Y conocer el camino que Él nos traza para ir hacia Él. Y aprender y anhelar temor de Dios. ¿Se acuerdan de mi amigo que me dijo, me voy a emborrachar hasta lo sumo, hasta que yo más pueda? Y yo le decía, si temieras a Dios no dijeras estas cosas. Voy a pecar toda la noche hasta cuando más no pueda. Y la pregunta es, ¿temes a Dios? Me dice, sí, claro. Y le digo, si temieras realmente al Señor, no hablaras de esa forma. Voy a golpearlo en la cara o voy a golpearle en la cara y luego que le golpee en la cara me arrepiento y le pido perdón a Dios y Él es fiel y justo para perdonarme. ¿Cree usted que alguien que dice o vive estas cosas tiene temor de Dios? No tiene temor a Dios. Y realmente no es temor de Dios, sino temor a Dios. Y alguien enseñaba alguna vez, no es miedo. Mire, yo tengo miedo también de Dios. Porque la Biblia dice que no solo temamos al que puede matar el cuerpo, sino al que puede también enviar nuestro cuerpo y nuestra alma al infierno. Y eso da miedo. Y dice, me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Perpetuamente es que incluso cuando vayamos al cielo también vamos a temer. Y dice la Escritura para que tengan bien ellos, o sea, para que tengamos bien nosotros y también nuestros hijos. Y haré con ellos un pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Quieres que Dios siempre te haga el bien? Sujétate a Él. De hecho, las disciplinas que Dios ejercita sobre nosotros, aunque nos duela, son para bien. En Romanos encontramos la Escritura en Romanos, porque a todos los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y dice la palabra, para que no se aparten de mí, pondré mi temor en el corazón de ellos. Mira, no puede poner el Señor, no es porque Él es todopoderoso, no es que Él no pueda, Él puede. Pero no va a poner, más bien, corrijo, no va a poner el Señor en un corazón que no ha cambiado, que no está dispuesto, que no está transformado, el temor. No lo va a poner. Si alguien no está dispuesto a ser moldeado por Dios, no lo va a poner, no le importa. Porque la persona está con predisposición, está predispuesta a no abandonar el pecado. Recuerdo a un gran amigo a quien amo mucho. No mencionaré su nombre porque a veces se conecta. Y este hombre me dijo, has cambiado mucho, me reí en las borracheras que nos pegábamos. Eras ya desagradable, me tocó apartarte, eras muy pesado, no quería ya andar contigo, pero siempre te he amado. Y me dice, ¿qué te ha pasado? Le dije, conocí a Cristo Jesús, ha salvado mi vida y hoy mi vida es diferente. Quiero hablarte de ese Cristo que hizo una transformación en mi vida. Y me dijo, está bien, cuéntame lo que te ha pasado. Le conté y le pregunto, ¿quieres recibir a Cristo? Me dice, sí. ¿Crees que eres un pecador? Me dijo que sí. ¿Te quieres arrepentir de tu pecado? Sí. Y lo abracé y dije, haga esta oración conmigo, repita conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. ¿Has orado con fe? Sí. ¿Estás arrepentido? Sí. Entonces eres salvo.
mis 3 primeras semanas de conversión, predicaba de esta forma. Era lo que yo había aprendido. Y mi querido amigo, a los 10, 15 minutos se rasca la cabeza y me mira y me dice, la fornicación es pecado, Ahmed. Y yo le dije, sí, claro, pero no te preocupes, ya tú te has arrepentido. Me dice, no. Tú me estás diciendo que ya no debo tener más sexo con fulanita de tal y que yo debo arrepentirme de tener sexo con ella. Y yo le dije, sí, pero no te preocupes, otra vez lo abracé. Ya tu pecado ha sido perdonado. No, y me soltó, me dijo, no, espérate, yo no estoy arrepentido de eso. Y te digo una cosa, hoy lo voy a volver a hacer. Pregunto, ¿hay salvación allí? El hecho de que sea repetitivo y normalmente aceptado por la sociedad en que seguimos, en que vivimos o el medio en que nos desenvolvemos no significa que eso ya esté bien delante de Dios. Aunque esté aprobado por los hombres, reprobado por Dios. Algunos países, incluso en este ya está casi que predicar acerca de la homosexualidad, del sexo ilícito, del adulterio, de la mentira, del engaño, del robo, de todos los pecados se convierte en delito. Delito para los hombres predicar de esto, pero es lo que Dios nos ha mandado a predicar. Y por eso algunos somos menos populares a la hora de predicar el evangelio, porque a la gente no le gusta escuchar estas cosas. La gente quiere que se le afiance lo que trae. La gente quiere que se le... escuchar en algún lado de parte de Dios, entre comillas, de parte de Dios, que Dios esté ahí en el asunto de que Él aprueba algo de lo que la Escritura dice que no va a cambiar la Biblia. Revise las religiones actuales y encontrará que muchas de ellas, su base es la Biblia, pero con cosas sumadas unas con otras, para cambiar lo que ya Dios ha dicho. La Escritura en Apocalipsis dice, anatema será, maldito sea aquel que añada o quite. No le pongas ni le quite. Y si usted quiere ser un poco más estudioso, coloque en Google el Evangelio según San Google. Coloque religiones después del cristianismo o religiones fundadas después de la Biblia y se sorprenderá de lo que va a encontrar allí. Dice la Escritura en el verso 40, y haré con ellos un pacto eterno, no me volveré atrás para hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pastor, ¿la salvación se pierde? Pues la Biblia dice que no se pierde. En este contexto, para responder una pregunta mal formulada, porque la pregunta sería, ¿un pecador no arrepentido se pierde? La respuesta es sí. Pero la Escritura dice que pondrá el temor en aquellos, en su iglesia, en su pueblo, para que no se aparten de él. Y quien se aparta de Dios está perdido. Antes de que me pregunten, está perdido. Y el verso 41 dice algo maravilloso. ¿Usted quiere ver a Dios alegre? ¿Quiere ver al Señor alegre? Dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. El Señor disfruta bendecir nuestras vidas. De hecho, creo que estoy diciéndolo mal. El Señor disfruta habernos bendecido. Porque ya tenemos todas las bendiciones. Pero la palabra bendición parece ser sinónimo de dinero, de casa, beca. Y de hecho la Escritura dice bendiciones en los lugares celestiales, bendiciones espirituales. Y algo de cierto tiene aquel profeta de este mundo que dijo, dame salud, dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo. Uy, ¿dónde están? Y muchos viven por eso. La Escritura dice que Él nos ha dado el poder de hacer riquezas también. Se lo dio a José. No a todos serán millonarios. Nos dice la Escritura.
Pero también dice que todo obrero es digno de su salario. Tengo hoy una profecía para ti. ¿Quieren escucharla? ¿Quieres dinero? ¿Quieres escuchar la profecía? Trabaja. Trabaja mientras te llega lo que estás esperando, que otro por otro lado te dijo, trabaja. Porque la Escritura dice, esfuérzate y sé valiente. Y no solamente para seguir al Señor, sino para vivir en esta vida. Y me alegraré, verso 41, con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, y me serán por pueblo. Pregunto, ¿te consideras iglesia pero vives así como dice Jeremías 32, 38 al 41? Si la respuesta es no, considere hacer algo esta mañana o este día. Dice que temerán. Y dice que pondrá temor en nosotros para que nunca nos apartemos de Él. En la obra regeneradora del Espíritu Santo, este temor obrará en nosotros. ¿Se acuerdan que le decía a mi amigo? Después de haberle predicado, le saqué el Corán, le saqué el libro mormón, le saqué la Biblia de los Testigos de Jehová, le saqué la Biblia católica, le saqué la Biblia evangélica y tuve una conversación con él por más de 3 horas y media. Tenía una cita con Dieguito y con Cindy y casi que llego tarde. Me tocó salir corriendo porque yo no podía dejar esa conversación así. Igual no vino ni el domingo pasado este amigo, ni vino hoy, pero no pecará tranquilo el resto de su vida. No pecará tranquilo, porque aún si no se arrepintiera, el día que dijera que es injusto su juicio, vendrá a memoria ese momento donde le dije, del pecado que no te arrepientes, por ese pecado serás condenado. Temor. No es posible que seamos convertidos después de orar la oración de fe y luego volvamos al mundo como si nada pasara. También están los que creen y que nunca continúan en el pecado, seguro. Que se arrepienten, que dicen, no, yo no voy a volver allí. Ahora, ¿será que podemos dudar de nuestra salvación hoy en día entonces? Yo quisiera que me respondieran en las redes. ¿Estás dudando de tu salvación o sigues firme ahí como antes de predicar esta palabra? O ya empiezan a desconectarse algunos, no veo el rating. Pero sabe, esto no es para rating, esto es para que usted comprenda lo que realmente Dios pide a su iglesia. Lo que le pide a cada uno de los que se hace llamar creyentes. Pregunto una vez más, quisiera ver los deditos, las manitos con los dedos arriba o con las manitos con los dedos abajo en las redes, y aquí quisiera ver su mano levantada. ¿Usted es salvo? ¿O lo está dudando? Si lo estás dudando, te voy a decir una buena noticia. Si estás dudando de tu salvación, eso no es pecado. Es el principio para poder tener una vida en salvación. Por eso hoy, el tema que les comparto se llama de cómo se llama, y ponía un bombero ahí en la imagen, no sé si la tienen por ahí. Producción podría ponerla. Y utilizo la imagen de un bombero sencillamente porque, bueno, a veces tratamos a Dios como un bombero que queremos que venga a apagar todos los incendios. Pero algo que sí tengo plenamente seguro es que hubo alguien que se metió al fuego para sacarnos a nosotros de las brasas del infierno. Y traernos a salvación. Yo no sé, fue la imagen más cercana que pude encontrar a lo que siento que Dios hizo en mi vida cuando me sacó del fuego eterno y me sacó y viene resplandeciente caminando, y la iglesia está a salvo del fuego consumidor del que habla la Escritura. ¿Vienes tú detrás de ese que está allí o todavía estás más atrás del humo que se ve allá? Porque hubo alguien que puso su cuerpo al fuego, que puso su cuerpo al escarnio,
que puso su cuerpo para ser molido por mis pecados, por mis transgresiones, para pagar por mi maldad. Y quiso ponerla allí. Y lo hizo por amor. Su nombre es Jesús, el Cristo. Entonces, quiero que entienda bien esto que voy a decir. No estoy en contra, pero algo particular, a mí las campañas evangelísticas no me gustan mucho. Pastor, ¿por qué no hacemos campaña? Vamos, ayúdeme, organícela. La gloria es para Cristo, quien organice, sea yo o sea otra persona. Y quisiera que hubiera más campañas evangelísticas en las calles y predicaran así. Pero regularmente se ofrece una conversión temporal. Si esas campañas evangelísticas no tienen un acompañamiento con aquellos que dicen haberse arrepentido, no tiene sentido gastar millones de dólares en campañas evangelísticas. Pasaron al frente, hicieron una oración de fe, se fueron a su casa y no pasó nada. No pasa nada. Escuchaba al pastor Paul Washer dando un testimonio de una conversión de un hombre que era irlandés, no recuerdo exactamente, o canadiense. Total que era leñador, era fuerte y este hombre no se arrepentía. Le preguntaba, ¿estás arrepentido de tus pecados? Decía, no, pero me gusta escuchar el mensaje. ¿Sabe cuánta honestidad había en ese hombre? Mucha. Es que me siento bien escuchando el mensaje, pero realmente no estoy arrepentido. ¿Y qué pasa ahora? No tienes que hacer la oración de fe. Alguien me había dicho antes y la hice, pero aquí estoy y no me arrepiento de mis pecados. Y el pastor Paul le preguntaba, ¿quieres que algo cambie? Sí. El pastor Paul duró casi un año al lado de él, enseñándole a leer la escritura, le regaló una Biblia, estuvo con él sentado explicando una y otra vez, y este hombre decía que no sentía nada, que vivía su fe de la misma manera que como había llegado a la iglesia, que no había pasado nada. Y se había aprendido la que usted también se aprendió. Yo creo que usted, si se la sabe, termínela conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no es que en Él crea, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo sabía de memoria, pero una tarde, leyendo el mismo versículo, este hombre empezó a llorar y dice, Él murió por mí. Él me ha salvado, no lo merecía. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que hacer eso por mí si no valgo nada? Si siempre lo he ofendido, si siempre he estado haciendo las cosas mal, si he vivido mi vida bajo mis propios principios y conceptos. Y este hombre grande lloraba. Y el pastor Wasser dice que le agarraba sus manos, que el pastor Wasser no es tan bajito, él es un hombre grande en estatura promedio de Estados Unidos, y dice que le agarraba sus manos así y que sentía un hombrote así y decía, Él lo ha hecho por mí, Él murió por mí. Lo entendió en aquel momento. Solo luego de mucho tiempo de estar repitiendo y aprendiendo la escritura, aquel hombre entendió el capítulo y el versículo más recitado y aprendido por los que se hacen llamar iglesia. No sé si te pasa, pero yo recuerdo Isaías 53 y me dan ganas de llorar. Y sabe, algunos se montan en un altar y fingen llorar. Yo me quiero sincerar hoy con usted. Yo me subo a un altar y finjo no llorar. Y me esfuerzo a lo sumo por no llorar cuando leo algo como eso, porque lo alcanzo a comprender, hermano. No puedo pecar tranquilo. Soy el mejor pastor, no me equivoco. Hace unos 20 minutos cometí un error, me equivoqué.
Le fallé a alguien esta mañana, antes de predicar. Me equivoqué. Tuve una respuesta a una reacción inadecuada. Y dije, caramba, me he equivocado y voy ya a predicar. ¿Con qué cara salgo a predicar? Y pedí perdón, perdóname, le dije. Perdóname por haberme equivocado. Pero el pecado que cometes te duele tanto como para que tu corazón se contriste, para que te aflijas. Si no te duele tu pecado, lo que cometes, revísate, examínate. No sea que creas que estás aprobado y que dices que Cristo vive en tu vida y al contrario de estar aprobado, os halléis reprobados. Cuando predicamos el evangelio no somos un vendedor. Cuando predicamos el evangelio, y ahí va a saltar más de uno diciendo que me retracto. No me retracto. Los profetas han cesado. Y los apóstoles entregaron la responsabilidad. O luego de haber sido dado el mensaje a los apóstoles, le entregaron la oportunidad de continuar con esto a los discípulos de Cristo. Porque él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos maestros, a unos evangelistas y a otros pastores. Él lo hizo, sí. Pero profeta no es aquel que te dice el futuro hoy. Cuando predicamos el evangelio, somos profetas del Señor. Anunciamos su verdad. Anunciamos la realidad del Señor. Por eso deberíamos ser tan cuidadosos a la hora de predicar la Escritura. Porque no somos un vendedor, somos un profeta. Estamos predicando a huesos secos, a huesos, a muertos. Quizá entre ustedes haya muertos. Quizá a través de las redes haya gente muerta que no le duele pecar, que no se afana por agradar al Señor. Que no quiere cambiar su matrimonio, porque no quiere cambiar él o ella. Que quiere que sus hijos cambien, pero no está dispuesto a cambiar como persona. Que quiere que su jefe cambie, pero no está dispuesto a cambiar como empleado. Que quiere que el pastor cambie, pero no está dispuesto a cambiar como miembro de una congregación. Y que quiere que Dios cambie su manera de ser para que se adapte a la petición de alguien que se quiere hacer llamar iglesia. Y no lo es. Dios no lo va a cambiar. Él no lo va a hacer. ¿Te duele tanto tu pecado hoy que estás dispuesto a aborrecerlo? Lo que antes amabas, hoy lo aborreces. Hermano, escuché el testimonio de otro hombre de Dios que él, entrenador de misioneros, y luego de 2 años de entrenamiento no los mandó nunca afuera. Pero esa era su última clase en ese país, en la selva del Perú. Y luego salen de allí, de la selva, a un lugar muy especial. Hoy la clase no será en el salón. Y lo citó en una esquina conocida por ellos. Era el cementerio. Los entró al cementerio y les pidió: prediquen, cada uno en una tumba, prediquen. Pastor, ¿estás loco? Prediquen. Pero prediquen que la calificación final es esta. Y ellos parecían locos frente a tumbas, predicándole a las tumbas. Cada uno en una tumba le hablaba a la tumba y le predicaba el evangelio de Cristo Jesús. Cuando terminaron esto, ¿pero esto de qué se trata? Le dijo: de esto se trata. Predicar a muertos. Por eso mi alma se aflige
se contrista cada vez que predico el evangelio, hermanos. Porque desde que yo entendí esta realidad, es muy pesado predicar. Y sabe algo que me entristece más, es encontrarme con gente que aparentemente está viva y abrazarle, y sé que están muertos. Sé que están perdidos. Y no hacer nada. No predicar la verdad. La iglesia está a salvo, hermanos. Quien no hace parte de la iglesia está perdido. Ya ha sido condenado. Quien definitivamente muere sin arrepentimiento y sin aceptar que un día Jesús murió en la cruz por ellos. El cristiano verdadero andará en él como él anduvo. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Está hablando la iglesia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y primera de Juan, capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente. Búsquela, por favor. Primera carta de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos que estamos en él? Porque guardamos su palabra. Y cuando guardamos su palabra, el verdadero amor de Dios está en nosotros. Verdaderamente el amor de Dios está en nosotros. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6, el que dice que permanece en él debe andar. Los que nos estamos haciendo llamar iglesia, le hago una pregunta hoy. ¿Estás andando como Cristo anduvo? Pregunto, alce la mano el que anda como Cristo anduvo. Como iglesia, yo no puedo decir quién se salva y quién no. Pero como iglesia estamos confrontados con la palabra constantemente. Pero nos hemos vuelto expertos en buscar cosas que satisfacen nuestro ego y la justificación de nuestras ofensas a Dios. ¿Sabe qué es el pecado? Estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué produce el pecado? Ofensa hacia Dios. Cada vez que usted y yo pecamos, ofendemos a Dios en su rostro. ¿Estamos preocupados? Yo creo que hay alguno más, aparte de mí, preocupado, porque yo estoy preocupado. Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz, tiene que estar en luz. Mire que hemos leído muchas cosas. Estar en luz, y Dios es luz, está en luz. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahí estamos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Diga conmigo, perdón. Perdone y pida perdón. No lo use como una estrategia para calmar los ánimos. San Marco Bravo de León pone una vela y se quita. Eso aprendí yo en mi pueblo.
Cuando alguien está enojado contigo, préndele una vela a San Marco Bravo de León y se le va a quitar la rabia. Así lo amansas. La Escritura no enseña esto. La Escritura enseña que dice que si tu hermano se ha enojado contigo o tú estás enojado con tu hermano, si el cristiano eres tú vas y pides perdón. Y tú te pones a cuentas con tu hermano. Alguien me debe mucho dinero y no me hablaba. Suele pasar, ¿no? Más de 20 algo de millones de pesos. ¿Quién debería estar bravo? ¿Él o yo? Creo que yo. Y él no me hablaba. Yo tuve que ir allá para que me hablara. Pero primero tuve que hablarle yo. Y perdonarlo. Creo que hoy somos amigos una vez más. Y me ha ido pagando. Igual no me conviene que sea mi enemigo. ¿Cierto? Pero él sabe que me importa más su persona que el dinero. Hay un compromiso, hay que pagarlo, por supuesto. Verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y aquí se repite una palabra 3 veces y en todo el capítulo se repite y en toda la Biblia se repite y se repite esta palabra maravillosa en las cartas. Mire cuántas palabras están ahí. No sé si en producción está ahí la imagen de la cita. Ahorita están resaltadas. Dice, verso 9, hermano. Verso 10, hermano. Verso 11, hermano. Aquí en este pasaje anterior se refiere a otros cristianos en obras prácticas de amor, con quien se junta y con quien convive. Pero sigue siendo igual a todos los que no reconocen a Dios. No aman, no perdonan, no viven igual. ¿Debes tú amarlos a ellos? Por supuesto, hay un amor muy especial. Y el amor manifestado a los que realmente no son tus hermanos debe manifestarse principalmente en predicarle el evangelio, a ver si en su duro corazón llega la oportunidad y la convicción del Espíritu Santo para que pueda ser realmente tu hermano. Yo no le llamo hermano a todo el mundo, hermano. Porque se nos volvió una muletilla, hermano. Todo hermano, hermana, hermano. Es tu hermano el que desagrada al Señor. Es tu hermano el que le da la espalda a Dios. Es tu hermano el que aborrece a Dios. Es tu hermano el que odia al Señor. No es tu hermano. Tus hermanos son los que han nacido de nuevo. De aquí en adelante me imagino que cuando los salude me escucharán. Hola, mi amigo, ¿qué tal? Wow, uy, este man me zafó. No soy su hermano. No todos son tus hermanos. No lo son. Es triste, pero no lo son.